la salida de Ingrid Engen llegan las llegadas, nunca mejor dicho. Así que bienvenida a Laia Aleixandri, que eres una nueva culé, aunque no eres tan nueva, porque realmente Laia Aleixandri es culé desde que nació, es una canterana que ha pertenecido a la Masía y que se fue al Manchester City, jugó en el Manchester City y ahora vuelve a Liga F a intentar dar ese nuevo empujón a este Barça que necesita ese recambio. Vamos con los detalles, gente. Bien, empecemos por el inicio, que es ¿por cuántos años firma Laia Aleixandri? Pues Laia Aleixandri es del FC Barcelona hasta 2029 y, como yo diría, hasta que Kang demuestre lo contrario, hasta que alguien ponga la pasta y se lleve a Laia Aleixandri. Pero de momento no tendremos que preocuparnos por ella hasta 2029. Los detalles de este fichaje también pasan por una Laia Aleixandri que acaba de venir del Manchester City. ¿Cómo ha jugado en este Manchester City? Pues sinceramente ha tenido muchísimas tareas y no ha sido su mejor temporada, pero también yo creo que es más bien de mérito de sus compañeras en el Manchester City. ¿Por qué digo esto? Pues porque es cierto que Laia Aleixandri ha sido central en el Manchester City principalmente, aunque también ha jugado de mediocentro y de lateral, aunque luego hablaremos de esta parte de la polivalencia de Laia. Digo esto porque de central ha tenido poca ayuda por parte de sus compañeras, ha tenido unas laterales que no la han apoyado demasiado en el Manchester City y viene al Barça como de central acompañada de una de sus mejores amigas en el lateral, que es Ona Batlle. Ona Batlle que yo creo que también ha tenido que formar gran parte de este fichaje, de esta decisión de Laia Aleixandri. A muchos y a muchas pues igual no os sorprenderá, porque obviamente ya sabíamos de este fichaje, ya sabíamos que Laia Aleixandri iba a venir al Barça, pero no hay que quitarle mérito por esto. Me ha parecido un poco extraño la forma de comunicarlo que ha tenido el FC Barcelona, sinceramente. Ha sido un vídeo bastante bien hecho, debo decir, pero no ha habido ningún tipo de hype ni crear sensación por parte del club para que la afición intentara adivinar, que ya lo sabíamos, pero no sé, estábamos como acostumbradas a otro tipo de anuncios y me ha venido un poco por sorpresa. Pero bueno, no nos vamos a quejar, al final ha sido un vídeo bastante bonito, las fotos son preciosas, eso sí, mientras voy hablando van a ir saliendo en pantalla. Y como os decía, una polivalencia que viene de la mano de ser central, ser lateral o ser pivote defensivo. Pivote defensivo, algo que necesitamos mucho porque Patri Jarro necesita un recambio urgentemente, ya que en el anterior vídeo, que os lo dejo por aquí, ya hablamos de las titularidades que tuvo Patri Jarro y de lo que nos descongestionó el centro del campo Kira Walsh cuando la teníamos antes de que se fuera en enero. Por tanto, creo que con la salida de Engen, con la salida de Kira, Laia Aleixandri es el mejor recambio que podíamos tener ahora mismo en el mercado, además de que es una jugadora que ya conoce muchos de los automatismos del FC Barcelona, no solo porque ha sido formada en la cantera y ha sido parte de la Masía, sino porque también ha jugado y juega en la selección española durante bastante tiempo y ha sido el recambio de precisamente Patri Jarro en la selección española durante bastante tiempo. Es cierto que creo que Laia Aleixandri todavía le queda bastante para ese pivote, todavía le queda bastante para que no notemos la ausencia de Patri Jarro, pero tengo la sensación de que entrenar con ella todos los días y estar codo a codo con ella le va a ganar mucho, y tengo muchas ganas de que el centro del campo se nutra de Laia y Laia se nutra del centro del campo, porque creo que ese relevo generacional del que hablaremos en próximos vídeos va a tener que estar encabezado y liderado por una pieza fundamental, como lo es Patri en este centro del campo, que dirija y que tenga cierta seguridad y solvencia a la hora de tomar decisiones. Laia es muy joven y Laia acaba de llegar al Barça, pero tiene mucha más trayectoria futbolística que las canteranas que vienen pisando fuerte por bajo, por lo que me parece una buena decisión por parte del Barça y una muy mejor decisión por parte de Laia Aleixandri, porque creo que es un win-win para el club y para ella, porque
Además, esta polivalencia en el Barça sabemos que es bien recibida y que va a tener hueco. Sobre todo en central y centro del campo. No creo que lo tenga tanto en el lateral como ha jugado también en el Manchester City, sinceramente. Creo que es una jugadora muy buena, creo que nos puede aportar mucho, creo que a nivel físico está muy capacitada y creo que lo único que nos puede chocar un poco o que necesita mejorar, podemos decir, es la toma de decisiones. Creo que es lo único en lo que Laia Aleixandri ha podido fallar en estos partidos. Sobre todo, ya hablo ya más desde tema selección, porque en el City la he visto poco, debo decirlo también. Pero sí que he visto algunas acciones defensivas que no han sido las mejores decisiones. Y creo que de esto se puede nutrir de Irene Paredes como la que más. Y en cuanto al centro del campo, lo dicho, de Patri Jarro, porque va a ser su hueco. Me da la sensación de que Pere Romeu también ha querido esa polivalencia. De hecho, Laia Aleixandri en sus declaraciones de este fichaje dice que va a estar en la posición donde el equipo lo necesite y donde Pere Romeu la necesite, cosa que me parece muy bien, que es algo que tienes que decir llegados a este punto de fichajes en un equipo tan difícil de conseguir un puesto como es el Barça. Pero creo que esta competencia a Laia Aleixandri le va a venir muy bien. No solo a ella, sino también al equipo en general, porque creo que son unas posiciones donde hay poca competencia, donde necesitas a alguien con mucha veteranía y con mucha solvencia para que te quiten el puesto, porque hemos visto a canteranas hacer un buen papel sin terminar de quitarles el puesto, pues obviamente a las piezas centrales del Barça, como son Mapi León, porque creo que Laia Aleixandri va a jugar en esa posición, y Patri Guijarro. Así que vamos a estar bastante pendientes de este fichaje. Yo personalmente tengo muchas ganas. Igualmente creo que de alguna forma partimos en cierta desventaja y con la que igual no hemos contado tanto. Y es que esa pretemporada que va a hacer el Barça por México, que no lo he dicho en ningún vídeo, pero ya os lo confirmo por aquí, a falta de confirmación de fechas, etcétera, etcétera, seguramente se hará a finales de agosto, justo antes de que empiece la Liga F, que recordemos que la Liga F empieza el 30 de agosto. Así que yo creo que estas fechas van a ser bastante cruciales para que todas las piezas encajen. Pero aquí viene el pero más grande, y es que Laia Aleixandri también es internacional por la selección española, por lo que va a estar jugando esa Eurocopa, ya que también está convocada antes de que fuera jugadora del Barça, ya lo sabíamos. Me molesta un poco esto porque ya vimos en pretemporadas anteriores que las que se incorporaron tras ese parón de selecciones que jugaron con sus selecciones obviamente, iban con un poco de desventaja y les costó un poco más el acoplarse al equipo, y ese tiempo para mí es crucial. Pero bueno, oye, yo también confío en que de alguna forma el estilo de juego de la selección y el estilo de juego de Laia Aleixandri siempre ha bebido de los inicios del Barça, y creo que se va a adaptar mucho mejor que un gran fichaje que haríamos en una posición de defensa o en una posición de pivote. Por tanto, para mí es un 2x1, podemos decirlo así, el hecho de que ella sepa cómo juega el Barça y sepa cómo juega la selección, esté acostumbrada a ello a día de hoy, y además nos pueda cubrir dos posiciones y no una. Igualmente, mirada amplia. No se ficha a alguien top mundial, pero se ficha a alguien potencial mundial para mí. Yo estoy muy contenta porque creo que es una buena jugadora, porque creo que tiene muchísimo recorrido todavía y porque creo que ese 2029 genera el proyecto de futuro enfocado un poco a construir o reconstruir a su alrededor, y creo que esto es muy bueno. Así que muchas ganas de ver a Laia, muchas ganas de que se empape de todo el Barça, y muy, pero que muy feliz de la confirmación de este fichaje. Estaremos pendientes de nuevos fichajes, aunque bueno, no se ve mucho. Por cierto, tenéis en la descripción de este vídeo el link para que podáis puntuar a las jugadoras de esta temporada, porque tendréis el vídeo seguramente en esta semana o en la próxima. Así que nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!